¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Noche del Círculo, bienvenidos a este lunes 11 de septiembre. Saludamos a todos los maestros de San Antonio de Areco, a todos los que nos están mirando. Un muy feliz día. Es un placer tenerlos, es un orgullo tenerlos. Sobre todas las cosas por lo que significa el maestro y por todo lo que aporta a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Desde la formación de los más pequeños hasta los más grandes y el aporte, la transferencia de los conocimientos que hacen que se formen las personas y puedan vivir de la mejor manera en esta sociedad. La educación es muy importante y ojalá en la República Argentina empecemos a darle mucha importancia al sistema educativo, tanto el sistema público como el sistema privado, para todos, para que todos puedan salir con una excelente formación y por sobre todas las cosas cada uno pueda tener un pensamiento crítico el día de mañana, poder tener la capacidad de discernir, de elegir y de ir formándose a lo largo de los años, desde la infancia, desde el jardín de infantes hasta la adolescencia y también cuando pasan y terminan el secundario y pasan a un terciario y pasan a una carrera universitaria y se siguen formando. Es muy importante poder transferir todos los conocimientos, no guardarse nada y que los chicos, todos, puedan aprender cada día un poco más. Bueno, un fin de semana donde el huracán Irma nos inundó la pantalla. Es cierto que se trató de un fenómeno climático muy importante que afectó parte del Caribe y el sur de los Estados Unidos, pero pregunto, ¿era necesaria tanta cobertura o era el tema más importante del fin de semana? Probablemente para algunas cadenas haya sido el tema del fin de semana, seguramente más de uno esperaba que volaran los edificios, que saliera gente volando, que las palmeras se cayeran y en fin, fuera una gran tragedia. El huracán en sí, obviamente que es un fenómeno climático que tiene o genera muchísimo miedo y muchísima preocupación. Pero también hubo cosas muy importantes el fin de semana y en el grado de cobertura de los medios grandes de comunicación, por ejemplo, fue muy chiquito la cobertura del Papa Francisco en Colombia y estuvo 3 misas que fueron fantásticas, impresionantes en la cantidad de gente y en un lugar donde hace poco se firmó, después de muchísimos años, y yo escuchaba la cifra, 7 millones de muertos tuvo Colombia en los últimos 50 años en esta guerra civil entre la FARC, el narcotráfico, y el Papa Francisco llegó a ese lugar de alguna manera a convalidar también ese tratado de paz que llevaron a cabo los colombianos, y que el Papa Francisco llega en un momento también muy especial. Y la cobertura no fue tan importante. Y por otro lado también las inundaciones que tenemos acá. Ayer llovieron en San Antonio entre 70 y 80 milímetros, según quien mida y quien te la cuente. Pero la realidad es que el río se desborda y la gente sigue padeciendo el mismo problema y la misma incertidumbre desde hace muchísimo tiempo. Y la solución al problema no aparece, no llega. Ocurre aquí en San Antonio, nos pasa en la provincia de Buenos Aires, hay una provincia, una gran parte que está bajo el agua. Hoy mostraban las imágenes en el conurbano, sale el riachuelo, sale el río y La Matanza termina bajo el agua. Y digo, hace muchos años, pero muchos años que pasa esto, y hace muchos años que no se solucionan estos problemas. Lamentablemente, a veces el ojo de la cámara nos muestra, digo, una cobertura fantástica de algo que ocurre muy lejos de acá, y que es importante, y por otro lado no nos muestra con la misma
celeridad lo que ocurre, lo que nos pasa a nosotros, lo que nos ocurre aquí en la República Argentina o lo que ocurrió, si querés, también en Colombia. Y realmente es una pena. Ojalá en los próximos tiempos, primero no tengamos tanta agua, que la lluvia no sea la protagonista de los próximos meses en esta zona de la provincia, y ojalá tengamos obras de infraestructura que terminen solucionando los problemas. Bienvenidos al Círculo. Tras la pausa estará con nosotros Andrés Nadur en el primer bloque del Círculo, y la primera vez que Andrés visita este programa, y después en el segundo bloque nos visita Santiago Amondaray. 10:20 de la noche, es un placer tener aquí en la mesa a Andrés Nadur. Andrés, feliz día y bienvenido al Círculo. Gracias igualmente, que yo sé que vos sos docente también, así que te deseo un feliz día. Te pido disculpas que en una anterior oportunidad vos me invitaste y yo te tuve que decir que no, bueno, así que agradezco nuevamente la oportunidad. Lo bueno que podés estar aquí esta noche compartiendo el primer bloque del Círculo. Bueno, trabajando mucho en la educación y tratando de transferir conocimientos y que los chicos y no tan chicos puedan formarse de la mejor manera. Sí, lo de transferir, bueno, es una transferencia, también es una adquisición continua, ¿no? Uno transmite y sin duda quiere y tiene un objetivo, pero a veces termina una clase o un intercambio con alumnos, con familias y uno termina llevándose más de lo que al final pensaba dar, ¿no? Así que es un aprendizaje, la docencia permanente. Permanentemente uno va aprendiendo. En el Colegio Santa María, el cargo que tenés es el de... Regente de estudios, es en el nivel secundario, sí. Además tengo algunas materias en nivel terciario, en formación docente, teoría sociopolítica en segundo año y análisis del mundo contemporáneo. También estoy dando un taller que tengo a Valentino, tu hijo, en sexto año de primaria, de ambientación para la vida secundaria, de taller de técnicas de estudio también. Y en el Colegio San Antonio también doy clase de formación religiosa en los últimos 2 años. Bien, bueno, o sea que una agenda nutrida. Totalmente, sí, eso me absorbe prácticamente toda la agenda de esas actividades. Uno encuentra en la educación también, no sé si llamarlo refugio, pero es como un lugar donde uno puede aportar a la sociedad desde el conocimiento que uno tiene, y es cierto lo que decís, cuando uno plantea una clase está abierto y sabe que las reglas de juego son la de que el alumno se lleve algo nuevo y uno también aprender algo nuevo. Sí, sin duda. Todas las profesiones creo tienen esta perspectiva como de misión, si se quiere, que no sea solamente un trabajo, una transacción, uno hace una tarea y recibe un sueldo por eso, sino tratar de darle también un carácter trascendente a la profesión. Y la docencia tiene muchísimo de eso, ¿no? Tiene mucho de esta cuestión de que no es un mero trabajo o una tarea nomás, sino que tiene algo misionológico, algo de misión, algo de vocación. De tratar de ir descubriendo juntos, ¿no? Y de crecer y de aportar a la comunidad y a la sociedad, así que sin duda es una gran tarea. Bien, bueno, desde lo político te vimos siempre vinculado con el GEN, ¿sí? Y hoy no es así la cosa. Bueno, yo hace 7 años que milito, ¿no? En política. En el año 2010 yo estaba cursando mi licenciatura en ciencia política y de repente dije, bueno, no todo es teoría en la vida, hay que entrar en contacto con la práctica. Yo nunca estuve vinculado ni fui ideológicamente afín al kirchnerismo que en ese momento gobernaba. Y en San Antonio de Areco, bueno, en ese momento, en el año 2010, el único espacio político de militancia que existía fuera de lo que era el Frente para la Victoria era el GEN. En aquel momento, bueno, había un espacio comunal que había languidecido, que era el que había llevado
a Estela Lennon a ser intendente. La UCR venía de una elección muy magra, que fue la del 2009, vos te acordarás, y el GEN, bueno, alguien me invitó, recuerdo, una amiga de mi mamá, a participar, yo dije que sí, bueno, me involucré. De repente en el 2011, bueno, jamás imaginé que íbamos a protagonizar la campaña, que en ese momento fue una campaña muy dura e histórica en San Antonio de Areco. Continué militando en ese espacio, conociendo gente con la cual aprendí muchísimo, con la cual hasta el día de hoy tengo buena relación y buenos recuerdos. Y fui militando también en 2013 con en la unión del GEN con la UCR, el socialismo, que fue lo que se llamaba el Frente Progresista Cívico y Social, también participé ahí. En el 2015, bueno, siempre en un partido político o en un frente o lo que sea, uno tiene cierta organicidad, pero también a veces se plantean algunas disidencias. Yo consideraba en el año 2015, como muchos que dieron la discusión dentro del partido, que el GEN tenía que hacer una alianza estratégica como la que tiene hoy, pero en ese momento el espacio que le ofrecía eso era el PRO. El PRO, que no tenía candidata a gobernadora y que incluso Margarita Stolbizer, si hubiera querido, podría haber ocupado el espacio que ocupa María Eugenia Vidal. Es cierto. Muchos dentro del GEN dieron esa discusión, algunos se quedaron a pesar de que no prosperó la idea, otros se fueron del espacio. Yo me quedé hasta que, bueno, en ese momento la candidatura a intendente de Andrés Santedoménico, luego de las PASO, bueno, declinó. Y en ese momento, después de varias cuestiones con las cuales yo no coincidía, que no tienen tanto que ver con lo ideológico, como te decía yo, sino con la estrategia política del partido, bueno, decidí seguir lo que yo había sostenido desde adentro del partido, que era la necesidad de que el GEN fuera parte de un frente más amplio, no con partidos menores de izquierda, como era lo que proponían los más puristas dentro del espacio, sino con otro partido, bueno, que en este caso ha decidido el GEN que sea el masismo. Yo verdaderamente no pensé jamás militar con el masismo. En el 2016 no milité, este año me invitaron a participar algunos amigos que están dentro del PRO, Marcela Rossi y Michel Amadeo, me dieron la oportunidad y bueno, empecé nuevamente. Yo soy de los que piensa que uno no se puede quedar en la casa si tiene un ratito libre, al menos no tengo muchos ratitos libres, pero los que tengo trato de ver dónde puedo aportar. Es lógico que uno nunca va a encontrar el lugar que es perfecto. En todos los partidos políticos, en todos los frentes existen disidencias, existen diferentes posturas. Uno tiene que tener cierta organicidad, pero también tiene que plantearse, bueno, si el partido dice A y yo digo B, puedo aceptarlo 1, 2, 3 veces hasta que llega un momento que uno se tiene que replantear si realmente quiere pertenecer a ese espacio o si es momento de dar un paso al costado, ¿no? Así que bueno, por el momento trabajando en el Frente Cambiemos, muy cómodo, con un gran recibimiento de parte de toda la gente que milita ahí. He encontrado un grupo de trabajo que está intentando hacer con un enorme esfuerzo desde ya una buena campaña, así que por el momento militando ahí en ese frente. Esta información, de hecho, públicamente se conoce hoy, ahora en estos momentos. Sí, no he tenido oportunidad de hacerlo público, ni tampoco, bueno, me parecía que ameritaba mucha... En algún momento, hablando con Andrés Santedoménico, él te imaginaba en un lugar muy importante en las listas. El impedimento era tu edad, ¿sí? Sí, en aquel entonces, sí. En aquel momento. Pero él hablaba de alguien con un futuro político muy importante en la sociedad de San Antonio de Areco. Después, bueno, una cosa va llevando a la otra. Y bueno, esto que vos planteás, que mucha gente del GEN dice, bueno, hay un límite, es lo que estás diciendo ahora. Sí, bueno, sin duda, ¿no? La discusión esta que yo digo, ¿no? Se dio en el 2015, esto a lo mejor no tampoco trascendió mucho, era muy propio de la vida interna del partido, bueno, ¿qué hacer frente a la estrategia electoral? Algunos proponían continuar en la línea pura, digamos, sin mezclarse con ningún otro partido. Otros dentro del espacio proponían una alianza con el PRO. Yo estaba dentro de ese grupo. Bueno,
finalmente no prosperó esa idea, aún así, bueno, se apoyó hasta donde lo consideré que era válido, y no hay ningún tipo de no sé, de resquemor ni de nada que se le parezca. Yo considero que, bueno, el GEN ha tomado una decisión que yo no hubiese tomado. Yo hoy no me imagino militando con el masismo, y bueno, estoy militando con el PRO, que me parece, o debería haber sido, el aliado del GEN. ¿Y por qué crees que Stolbizer toma la decisión de tener una alianza con Sergio Massa? Sinceramente no lo sé. Creo que es una cuestión de supervivencia también del partido. Los partidos provinciales tienen un promedio de edad de 10 años, el GEN los había cumplido. Hay ciertas circunstancias que le dan nacimiento a los partidos, que después cuando se desdibujan, bueno, los partidos ya empiezan a morir, ¿no? Al menos eso dice la teoría, y es cierto, cuando un partido nace ante cierta exigencia de la sociedad, y cuando esa exigencia ya no existe, se tiene que reinventar de alguna manera. Y estos partidos de raíz provincial, como es el caso del GEN, de alguna manera están destinados a ser parte de un frente más amplio. El tema es, bueno, hacia dónde ampliar y con quién deciden hacerlo, ¿no? Y después de haber agotado, bueno, la instancia de negociación con el PRO, me parece que no quedaban muchas opciones más disponibles. Recuerdo esto que planteás cuando se habló de la posibilidad de sumar a Stolbizer dentro del espacio del PRO, conformar una alianza estratégica con el partido de Mauricio Macri. De hecho, por ejemplo, uno ve a Antonijevich en Varadero y ella eligió el lado de Cambiemos, y ocurre que en muchos lugares pasó antes de esta elección y empieza a pasar ahora también. Sin duda. En el estudio, digamos, de cómo la sociedad recibe estos, si se quiere, alianzas, ¿Cómo lo analizás vos? Porque hoy con el diario del lunes es más fácil, uno ve la PASO y uno me podría decir, bueno, mirá, el 15% de la provincia de Buenos Aires eligió la alianza Stolbizer-Massa, ¿no? Pero digo, ¿qué análisis haces de lo que la gente piensa de estas estrategias? Yo no creo que el 15% de esa alianza sea, que es un número que por supuesto no es el esperado seguramente, que además los deja fuera de la repartición de un montón de bancas de diputados que ellos ponen en juego, el masismo pone en juego, que son las del 2013. Por otra parte, los deja fuera de la senaduría de Buenos Aires. Yo creo también que hay una polarización que es fruto de 12 años de kirchnerismo que todavía no podemos zanjar, y es lógico que así sea, de un gobierno de Macri que está intentando hacer cosas absolutamente diferentes a las que se venían haciendo, y es lógico que la sociedad reaccione, bueno, diciendo o es esto, y que la cantidad de gente que se vuelca hacia terceras opciones sea menor. Existe una grieta, como se le llama, que nos lleva o lleva al votante a, de alguna manera, polarizar. La gente vota así racionalmente, no podemos decir que está mal que no se vuelque hacia alguna de las opciones o que sí lo haga hacia las terceras opciones. La política, el votante cuando ve que hay cierto modelo que le causa cierto temor, es lógico que se vuelque hacia una opción totalmente contraria, ¿no? El kirchnerismo logró esto con la sociedad. Logró polarizar, logró dividir, y bueno, las secuelas están a la vista. Y el votante se comporta de manera racional.
a veces decimos, la gente no sabe lo que vota, que no piensa antes de votar, no sabe. No, bueno, puede ser que muchos tengan poco conocimiento acerca de lo que realmente se juega en una elección, pero el voto de la gente suele ser mucho más racional de lo que pensamos. Sí, de hecho uno es muy respetuoso de la elección de la gente. Por Yo supuesto, soy un convencido que la gente elige y seguramente lo verás con las nuevas generaciones. Yo tengo la impresión que las nuevas generaciones sienten que no le deben nada a los dirigentes políticos y que ellos deciden, incluso en una encuesta te pueden decir voy a votar a A y termino votando a B. No digo que se lo toman en chiste, pero tienen tan claro lo que ellos quieren y saben perfectamente que, digamos, el presente y el futuro de cada uno de ellos depende de cada uno de ellos y en parte no está atado a la decisión de un dirigente político. No, por supuesto, esta cuestión de que nadie es dueño de los votos, bueno, a la vista está, las oscilaciones, si uno ve la historia de las últimas elecciones, uno a veces dice, es la misma gente la que está votando, uno no comprende cómo los números oscilan tanto, y porque la gente va cambiando, ya no hay una pertenencia ideológica como había en otro tiempo muy fuerte, de un sentido de pertenencia a un determinado espacio, de referencia política. Ya eso no existe, hoy en día los votantes son mucho más pragmáticos, lo que lleva también a que los partidos políticos sean más pragmáticos también, ¿no? Y dan una oferta electoral. Y hoy pueden decir una cosa y mañana escuchamos que dicen otra, porque sienten que el humor social también va cambiando y que la gente en sí no quiere tampoco ideologizar demasiado la discusión, quiere que le resuelvan los problemas. O sea, lo que quiere la gente no es discutir acerca de comunismo, marxismo, socialismo o izquierda-derecha. Lo que quiere la gente es que donde está el pozo no esté, que vaya al hospital y le otorguen un buen servicio, que en la escuela donde va su hijo haya calefacción, que no le maten con los impuestos, no matarse cuando sale a la ruta. Eso es lo que quiere la gente. Independientemente de si la mano que lo hace te saluda con la derecha o te saluda con la izquierda, ¿no? Andrés, cuando te fuiste del GEN, ¿tuviste una charla con los máximos referentes? En realidad no fue muy necesario, todo el mundo ya sabía cuál era mi postura. Yo directamente, bueno, sabés que los partidos tienen una gran actividad en época de campaña, después eso tiende a desaparecer, así que tampoco hubo mucha actividad en la cual yo hubiera tenido que decir yo no voy a participar. Así que yo ya a partir del balotaje del 2015 me manifesté a favor de votar la opción de Macri, mientras que otros dentro del GEN por ahí pensaban que era decidir entre Guatemala y Guatepeor, entre Macri y Scioli. A mí no me parecía así y me puse, de hecho fiscalicé la elección del 2015 en el balotaje, porque consideraba que realmente se estaba jugando el futuro de la Argentina en esa elección. En cada elección ¿no? De alguna manera se juega eso. Así que mis decisiones a la vista están, son de público conocimiento. Hablabas de errores de estrategia. ¿Cuáles fueron? Esta cuestión que yo te marcaba, ¿no? De las alianzas a nivel provincial o nacional, esta situación, ¿no? Pero no fue un error que Andrés declinara su candidatura. No, yo no. A ver, esa es una decisión que es muy discutible. Muchos decían se tiene que bajar, otros decían se tiene que volver a postular, continuar, aunque saque menos votos de los que sacó en las primarias. En sí no me parece que eso sea una cuestión. Nadie puede decir la verdad es esta. Después hay toda una política legislativa a nivel local que trajo sus discusiones al interior del partido, obviamente en su momento, todo lo que tenía que ver con la política fiscal impositiva y la forma de legislar esa cuestión, en la que por supuesto había desavenencias dentro del espacio. Y esa forma de cómo se combate, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, combatir la opción política que hay enfrente, cómo se realiza una oposición. Bueno, habrá quienes tienen una visión de cómo se es oposición y otros tenemos otra. Verdaderamente, a veces se coincide, a veces no.
Entiendo que terminaron de ser los factores que llevaron a la decisión de decir, bueno, ya no quiero pertenecer más a esta fuerza política. En parte sí, en parte sí. No digo que sea un espacio político que no tenga su valor, ni nada que se le parezca, ni que no tenga dirigentes que son muy valiosos, y que cada uno de los que tomó la decisión que tomó tenga sus razones y muy válidas y muy honestas para hacerlo. No estoy diciendo nada de eso, yo tengo las mías. En las alianzas estratégicas, y ya analizándolo desde cómo impacta en la sociedad la conformación de los partidos políticos, y pensando que la última elección de Uraniona la ganó por 300 votos de diferencia, ¿en dónde ves que puede haber un error? Porque hubo dos partidos que se bajaron, el masismo y también tanto Chichi Casas como Andrés Santedomenico. Y ese caudal de votos que representaba, digamos, cuando lo juntás un número importante, no sé si termina incidiendo en donde, yo no podría decir que fueron todos a tal fuerza política, pero ¿entendés que ahí hubo errores también? Puede ser que los haya habido, la elección fue muy peleada, creo que Cambiemos aún así corría con cierta ventaja, a nivel nacional y provincial la elección se ganó, que a nivel local se haya perdido, bueno, de alguna manera tiene que llamar un poco la atención. Sin duda, el primer gobierno de Durañona, o al menos los primeros años de gobierno de gestión de Durañona, a mucha gente de San Antonio de Areco, evidentemente le parecieron válidos, le parecieron plausibles, y finalmente decidió acompañar entonces una nueva gestión del intendente. Obviamente que los números en las elecciones legislativas y ejecutivas no son iguales. Se juegan diferentes cosas y la gente lo sabe, y la gente lo percibe. En este caso, bueno, Cambiemos ha hecho una excelente elección, mucho mejor de la que esperaban todas las fuerzas políticas. Eso le da una enorme responsabilidad, no solamente responsabilidad de que este tramo de la campaña lo afrontemos con ganas, con fuerza, con mucho trabajo y voluntad, sino también de llevar a cabo una política legislativa, en caso de obtener la mayoría en el Consejo Deliberante, que sea responsable y que aporte al crecimiento de San Antonio de Areco, y prepararse, por supuesto, para una posible victoria electoral en 2019, ¿no? ¿Imaginaba semejante diferencia de votos? No, nadie lo imaginaba, así que no me voy a sentir muy mal por no haberlo imaginado. Sobre todo teniendo en cuenta que los números a nivel provincial eran bastante peleados, y de hecho lo fueron, que en la provincia haya habido una diferencia del 0,3%, 0,2%, y que a nivel local la diferencia haya sido tan amplia, sin duda llama la atención. Desde ya, el interior de Buenos Aires no vota igual que por ahí algunos distritos del conurbano, y eso genera que aquí la opción de macrista por ahí tiene un viento a favor que en otros lados no tiene. Pero yo imaginé una elección un poco más reñida. ¿Y en el electorado cómo crees que incide esto, que de repente se encuentran con una conformación de un futuro Consejo Deliberante de 5-2? Bueno, creo que la clave acá está en entender que la política ejecutiva del actual intendente en algunos casos puede ser buena, pero que la política en el Consejo Deliberante con mayoría oficialista ha redundado en perjuicio para mucha gente, especialmente para los comerciantes que están teniendo que hacer malabares para afrontar tasas e impuestos municipales que no pueden hacerlo, teniendo en cuenta los números no solamente de nuestro pueblo, sino los números de la macroeconomía. Hoy estamos tratando de bajar una inflación que nos viene apaleando desde hace años. El comerciante se encuentra entonces ante esta situación, es lógico que diga, bueno, me parece que aquí se le está yendo la mano. Ya conocemos cómo funciona el Consejo Deliberante de Durañona, no sabemos cómo funcionará el Consejo Deliberante de una oposición con una amplia mayoría. Bueno, ahí seguramente van a tener que fijar estrategias, se tendrán que fijar estrategias diferentes a las que se han venido llevando adelante. Calculo que lo harán con responsabilidad, como te decía,
tratando de que las políticas que se lleven adelante lleven al beneficio de San Antonio de Areco. Ser oposición no es fácil, ser minoría no es fácil, ser mayoría tampoco lo es. Requiere de un gran estudio de cada una de las cuestiones legislativas. Creo que nuestros concejales pueden estar a la altura de esta misión que les va a tocar, que es gobernar la mayoría en el Consejo Deliberante. Hay que hacerlo con responsabilidad, con compromiso. Andrés, muchas gracias por haber venido. ¿Sí? Gracias. Seguramente seguiremos dialogando en próximos programas. Cuando quieras. Y analizar un poco la realidad política de nuestro San Antonio de Areco y también, por supuesto, a nivel provincial y nacional. Muy bien. Gracias. Gracias a vos. La pausa y ya volvemos con nuestro segundo invitado. Segundo bloque en el Círculo, Santi Amondaray. Me decía fuera de cámara, es el primer programa que te invitan tras las elecciones. Sí. Televisivo, sí. ¿Qué tal, Seba? Buenas noches. Buenas noches y feliz día, por sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo anda la cosa? Bien. Bueno, en un contexto complejo, pero bueno, nosotros seguimos con nuestra campaña, no tan proselitista ahora, siempre nosotros vamos encontrando como... a veces las estrategias van variando según la campaña y ahora estamos en otra etapa con otros objetivos, pero bueno, ahora ya cuando se empiezan a acercar las elecciones nuevamente nos verán en la calle, pero bueno, siempre militando distintas causas, ¿no? Ahora creo que hay otras prioridades más allá de lo eleccionario, así que bueno, nos estamos preocupando por esas prioridades. Ahora vamos a hablar de eso, pero imagino que en algún momento alguien deslizó, ¿se baja el FIT? ¿La respuesta cuál es? Sí, no, por supuesto que no. Ni siquiera surgió en una conversación ni una posibilidad. No, al contrario. No digan ustedes, pero ya empieza a aparecer en la calle, tras el efecto de las PASO, en la conversación con los vecinos, ¿y van a seguir todos? Sí, eso se lo ¿no? tiene que hacer, sí, por supuesto, digamos, eso uno lo ve, nos lo preguntan a nosotros, si bien no surge obviamente de nuestro seno, ni muchísimo menos, pero aparece esa discusión, pero bueno, son los oportunistas los que se van a bajar o los que eventualmente se bajan. Nuestras construcciones siempre son a largo plazo y nosotros estamos contentos en las elecciones que hemos hecho. En un contexto extremadamente complejo, de muchísima polarización. Nosotros hemos hecho una muy buena elección, hemos mejorado los números de la última, así que para nosotros es satisfactorio. Obviamente siempre uno espera más y más, pero estamos muy contentos y esperamos mejorar esas cifras de cara a lo que viene, porque, reitero, nuestra construcción no es oportunista. Nosotros acá no estamos ni por el cargo, ni para un sueldo, ni para arrimar, utilizar la política para beneficio personal o de un grupo minoritario, sino por las convicciones por lo que estamos y por eso vamos a seguir. El día que nos siga, el día que baje las banderas, ese día me dedico a otra cosa. En esto de los temas de la agenda, cuando abría el programa yo hacía referencia a cómo se le dio cobertura a este huracán en los Estados Unidos, como si fuera el día final y nos olvidamos de muchas cosas. Sí. En realidad voy a hablar no me voy a hacer cargo porque no le di cobertura al huracán Irma y no entra en la agenda ni de la tele ni de la radio como el tema principal. Pero digo, hay otros temas en la Argentina y de repente aparece la cobertura fantástica de los medios más importantes hablándonos de cómo se mueven las palmeras en Miami Beach, ¿no? Sí, bueno, bueno, los medios tienen esto, ¿no? Pero creo que en los últimos tiempos, en los últimos meses se ha visto esa manipulación como exacerbada, muy obvia, y bueno, eso por un lado cristaliza un poco las posiciones de los medios, cuando uno ve un medio, bueno, ya sabe desde dónde te hablan, y que se desvíe la atención teniendo problemas tan importantes en nuestro país, obviamente para mí es una aberración, pero bueno, es parte del juego que ellos hacen y que les es funcional a los políticos tradicionales, porque hoy es Cambiemos, el día de mañana va a ser otro, y así sucesivamente, digamos, la realidad no es, digamos, materia informativa hoy por hoy, es lo que crean los medios y muchas veces son realidades paralelas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Porque también, si querés, con el fenómeno climático te mostraban Irma, pero no te mostraron lo que pasaba en México. Lo mismo, claro, o acá.
O acá, por supuesto, que no es necesario irse tan lejos, ¿no? Por supuesto, sí, y coberturas, bueno, lo que está en la agenda hoy, despidos, porque parece que la economía se arregló y de repente estamos en Suiza. Bueno, quería preguntarte eso, porque durante la campaña yo he escuchado, acá vinieron todos, y los escuché hablar de una cuestión económica, Sí. ¿no? Pero acá en Areco, por 20 puntos, se le dio prioridad a Cambiemos, o se eligió a Cambiemos en las PASO, y se eligió otra cosa. Sí, sí, no se votó tanto con el bolsillo. Yo creo que bueno, es una elección donde los medios y las estrategias de los partidos más grandes han jugado a la polarización, y aquellos que no han apostado a la polarización les ha ido peor de lo que esperaban. ¿Pero la culpa es siempre de los medios? ¿Y acá también? No, en general no diría que todo la de los medios, porque acá bueno, el rol es accesorio, pero bueno, tiene peso a nivel nacional. Y sí hay un fuerte rechazo a ciertos, digamos, políticos que están hace mucho tiempo, el caso de Urañón en Areco tiene una imagen negativa muy, muy alta y mucho rechazo, y yo creo que eso se conjuga después para una votación que decanta al mal menor. Y eso pasa también en el plano nacional, donde lo peligroso, entre comillas, para Cambiemos es tomar ese apoyo que han tenido tanto a nivel local como a nivel provincial, como si fuese una suerte de plebiscito de la gestión, cuando en realidad me parece que acá entran otros factores, como es más bien el rechazo a la fuerza que un voto de confianza a lo que se está haciendo, porque nadie puede estar de acuerdo con la política económica de Cambiemos. De hecho, uno, con la gente que habla, con los vecinos, compañeros de trabajo y demás, hay un fuerte rechazo, pero bueno, a la hora de votar, tal vez pesa más otro tipo de balance y de análisis que el económico. Pero, ¿sabés que hay un sector de la sociedad que obviamente puede pagar la cuenta de luz, puede pagar la cuenta del gas, o tiene un poder adquisitivo que no le afecta sensiblemente en el bolsillo poder pagar un servicio, pero entiende que esta era la medida que había que tomar? Sí, bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, sobre todo con el tema de los servicios. Me parece que beneficia a los empresarios, que casualmente son los amigos de Macri. Me parece que esto siempre hay que ponerlo blanco sobre negro. Son los amigos de Macri. Macri pasa sus vacaciones en las casas de uno de los socios más importantes de Edesur, que es Lewis, que también es uno de los máximos propietarios, que se entronca con toda la problemática de los pueblos originarios en el sur. Bueno, nada es casualidad. Uno no puede estar de acuerdo cuando le aumentan las tarifas a los que menos tienen, y yo no creo que sea la salida. Nosotros del Frente de Izquierda planteábamos la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos como una medida para salir de la crisis energética y demás. Yo lo que creo, es un poquito retomando lo anterior, es que había mucha gente que durante el kirchnerismo no le iba bien económicamente, trabajadores me refiero, y que ahora les va un poco peor, pero bueno, como le sigue yendo, digamos, mal, prefieren apostar por algo que se presenta como nuevo, pero Sí, que en realidad no lo es. pero a ver, en el análisis, porque yo también entiendo que deberían existir políticas económicas graduales que no afecten siempre el bolsillo de los que menos tienen, que no impacten tan fuerte en la clase media, y no ha pasado eso. Y uno es crítico de esa decisión económica que ha tomado el gobierno nacional, como también el gobierno provincial. Sí, sí. Pero también nos afecta a nivel local, porque Sí. acá también se han tomado decisiones que impactan en los que menos tienen, en la clase media. Ahora, ¿no habrá sido tan fuerte la corrupción que tuvo el kirchnerismo que en definitiva la gente priorizó votar otra fuerza política? Y yo creo Aunque te cobren Sí. la luz una fortuna y el gas una fortuna. Sí, yo creo que han construido entre comillas, ¿no? Han construido un rechazo social muy importante. Si querés, la corrupción es uno de los factores que fue muy manifiesta. El tema de López Los ha bolsos clarificado los bolsos de y López bueno, ha es- generado tal vez un impacto mucho más grande de lo que uno pensaba, lo que no está mal, ¿no? Obviamente, condenar la corrupción. Pero bueno, nosotros del Frente de Izquierda lo que hacemos siempre es, bueno, decir, es cierto, el gobierno anterior eran corruptos y tienen que ir presos, no van a ir presos porque muchos de los negociados que hacían eran con los familiares del actual presidente de la Nación,
y porque son los mismos jueces que tienen que juzgar a la corrupción actual que existe, caso Avianca, Correo Argentino, y no pasa nada. Entonces, yo creo que una parte de la población sí se ha decantado por ese rechazo digamos, dentro del abanico de posibles explicaciones al rechazo al kirchnerismo, está la corrupción como uno de sus principales elementos, pero otro es el económico, que tal vez han construido ellos mismos también una imagen, el famoso relato, ¿no? Que fueron 12 años de crecimiento, de mejora, pero en realidad hay muchos sectores que, y no me refiero a los más concentrados, ni muchísimo menos, me refiero a la clase obrera, que tampoco le iba tan bien. No hay generación de puestos de trabajo hace muchísimos años en Argentina. Entonces, ante eso, tal vez, factores que anteriormente eran marginales, como la corrupción, terminan siendo lo que inclina la balanza. ¿Cómo analizas un futuro Consejo Deliberante con una mayoría de Cambiemos, que no sé, como no hago futurología, pero tampoco me gustaría ver un Consejo Deliberante que empieza a pasar las facturas de un gobierno que durante 8 años dijo acá se hace lo que yo digo y no hay lugar para ninguna discusión. Bueno, yo lo veo con mucha preocupación, lo veía antes, cuando ahora tiene la mayoría del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, porque en definitiva uno ve el Consejo Deliberante y hay dos fuerzas representadas, con matices ideológicos, no con diferencias muy tajantes ideológicas. Entonces ya es preocupante que solamente dos fuerzas, ya sea el PJ, Frente para la Victoria, y el radicalismo en todas sus variantes, son las representadas actualmente en el Consejo Deliberante. Con el triunfo de Cambiemos, y se puede dar digamos, la profundización de un modelo de pueblo con el que yo obviamente no estoy de acuerdo, y que ya ha tenido su oportunidad de gobierno y ha dejado muchísimos problemas muy delicados que la gestión de Durañona no supo y no pudo resolver. Entonces yo lo veo particularmente con mucha preocupación, y es por eso nosotros insistíamos tanto en la banca de izquierda, si bien es un voto nada más, pero actúa como contrapeso ideológico en un Consejo Deliberante que va a tener dos fuerzas, y que muchas veces uno asiste al Consejo Deliberante y lo que ve son debates prácticamente a nivel personal, y no debates con sustancia política, en definitiva, y la voz del pueblo no está representada en el Consejo Deliberante, y me parece que Cambiemos se caracteriza por gobernar, también el Frente para la Victoria, muy de espaldas al pueblo. Entonces, por ese lado, por el futuro de los trabajadores de Areco, digamos, por un Consejo Deliberante que no va a ser plural, yo la verdad estoy bastante preocupado, y por eso seguimos luchando para tener el concejal de izquierda, que reitero que actúe como contrapeso, que en definitiva a la hora de los votos, obviamente, es minoría. Pero tiene una significación importante. Tal vez sentado en una banca y como concejal, es muy probable que el rebote mediático después deje sentado una posición que sea muy diferente a la de los actuales concejales. Sí, tal cual. Quedaría claro desde el punto de vista político quién es quién. Hoy hay una gran confusión, hay falta de debate. He tenido la oportunidad de participar en una charla con una ONG que tiene como objetivo fomentar teóricamente la participación ciudadana, o la participación popular, como le decimos nosotros, y yo la verdad algunos planteos que escuchaba en esa reunión a mí me tienen muy preocupado. Me parece que muchos sectores dentro de Cambiemos, no diría que son todos, pero se autoproclaman la élite intelectual, los políticos íntegros que tienen que gobernar en nombre de, y a mí me parece eso una idea muy, muy peligrosa. Me parece, reitero, importante el concejal de izquierda. Santi, ¿cómo se empieza a revertir? Porque cuando querés acordar, ya entramos en el mes de campaña, digamos. Ya hoy estamos a 11 de septiembre y el 22 de octubre son las elecciones. ¿Qué estrategia de lo que uno pueda saber o se pueda contar empieza a tener el FIT en los próximos días? A diferencia de los demás partidos, nosotros hacemos públicas nuestras estrategias políticas, en nuestros medios, en el caso de la Izquierda Diario, es muy claro cuál es nuestra postura política frente a este último tramo. Nosotros vamos a seguir con la misma estrategia. Desgraciadamente tenemos que optimizar el tiempo porque no somos una gran cantidad de militantes ni contamos los recursos de los partidos más grandes, entonces tenemos que optimizar el tiempo, y a veces ante
no sé, salir a repartir boletas o bueno, o estar en el centro, uno decide hacer otro tipo de estrategias para intentar llegar a la mayor cantidad de gente. Nosotros no movemos ni una coma de nuestro programa político, de nuestras propuestas, porque creemos que son las correctas, más allá de que electoralmente hoy el electorado, valga la redundancia, parece estar un poco más corrido a la derecha de lo que nosotros pensábamos, pero eso no nos merma ni nos hace modificar el discurso, al contrario, hay que redoblar esfuerzos para intentar llegar y convencer al trabajador que no puede votar a sus verdugos, sino que tiene que votar a otros trabajadores que en definitiva van a defender o sostienen los mismos intereses. Ese es nuestro horizonte. Después algún volante, alguna consigna más específica, menos específica, pero en términos generales nosotros seguimos apostando por el concejal porque creemos que podemos llegar al concejal. Hay una gran cantidad de voto en blanco, gran cantidad, digamos, para lo que nuestra fuerza política representa, que es prácticamente el doble de los votos que nosotros sacamos, con la misma cantidad. Yo en el análisis debo ser uno de los pocos que no coincide con que hay una cantidad importante de voto en blanco. Cuando uno hace el análisis comparativo de otras elecciones, es parecido. No, pero para nosotros, convencer al votante en blanco, que muchas veces es aquel que no está de acuerdo con ninguna fuerza política porque considera que son todos lo mismo, y cuando uno habla le plantea, bueno, que nuestros diputados cobran como docentes, que hay rotación de bancas, bueno, toda nuestra estrategia política, dicen, ustedes no están acá para enriquecerse. Y cuando le comentamos en definitiva cuál es nuestra idea, generalmente es un voto más afín a nosotros. Pasa que nos cuesta llegar a todo el mundo porque nosotros no contamos con los recursos y el aparato. Y el aparato no es menor en política, uno lo ve, digamos, lo ve constantemente. Hay un despliegue muy grande, Cambiemos ha hecho un despliegue fenomenal, cuenta con muchísimos recursos a nivel nacional, provincial, bueno, cuenta con algunos recursos extra de algunos otros lugares también, que no sé si deberían estar para política, pero bueno, están utilizados para la política partidaria. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en la universidad. La universidad es una gran caja que Cambiemos está utilizando, porque bueno, es íntegramente controlada políticamente por Cambiemos la universidad, yo te lo digo como estudiante, y me parece, no digo que esté puesta al servicio de la campaña, que la plata de la universidad va a la calle, pero bueno, cumple, digamos, ese rol en este contexto. Y es la misma plata que en algún momento tuvo el Frente para la Victoria cuando coincidía. Pero a ver, estás haciendo una denuncia que es importante. ¿Cómo? Y mirá, la Universidad de Areco... Porque honestamente, a mí me da mucha pena hoy cómo está la Universidad de San Antonio de Areco, y de alguna manera, el otro día fui a la cancha Fite y fui hasta la sede, y todavía está la faja de clausura. Sí. Y veo que los alumnos estudian en INTA, estudian en el Museo de las Lilas, estudian en otros lugares, y yo creo que el tipo que se inscribió en una carrera universitaria, no sé si quería esto. No, te lo digo como estudiante. Yo no me metí a la universidad para hacer política partidaria. Uno hace política siempre porque uno es así como concibe, pero yo me metí para estudiar, y la verdad, la situación de la clausura irresponsable por parte del municipio, sostenida a lo largo del tiempo, lo que es doblemente grave, pero por otro lado la universidad, el manejo que tiene es muy malo, y por lo menos, vamos a decir, responsable en algunos aspectos, cuanto menos. Y la universidad maneja una caja muy importante, estamos hablando de 60 millones, entre 50, depende de las versiones que hay, ¿no? El presupuesto, igual eso se puede ver porque son información pública. Bueno, por eso se ataron al INTA los funcionarios del actual intendente. Habría que preguntarles a ellos. Yo supongo que parte de un interés económico hay. Yo te hablo como estudiante, si querés te hablo... Me parece que... Yo lo hablo como vecino, ni siquiera como periodista. A mí me da la impresión que la universidad... Y en realidad era ver quién se quedaba con la caja. Bueno, es un botín. Nosotros lo hemos denunciado como un botín que está en disputa entre dos facciones políticas y los estudiantes en el medio. Pero entonces vamos a terminar pensando como sociedad que no interesaba traer una universidad de San Antonio de Areco. Bueno, yo peleo para que la universidad se quede y mejore la calidad. Yo, digamos, no tener un edificio. A nosotros nos mandaron a estudiar. Esto tal vez para el oyente es irrelevante, pero para los que estudiamos la educación pública y que defendemos la educación pública, es muy delicado que te manden a cursar a una iglesia. Siendo, te digo, los presupuestos, te lo mencioné, 60 millones y nosotros no tenemos un edificio. ¿Como una iglesia? En la iglesia. Nosotros nos mandaron a cursar a la iglesia. ¿A dónde? A la zona de Cáritas, donde funciona Cáritas y demás. Lo que viola
el principio de laicidad de la educación pública tiene más de 100 años y lo hizo Roca, que no era ningún revolucionario, por cierto, ¿no? Entonces, en ese contexto vos decís, entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué objetivo? Bueno, yo estoy muy cerquita de empezar a pensar en que hay cierta persecución política dentro de la universidad, hay cuestiones muy poco claras en cuanto al manejo institucional, selección de profesores que no son por concurso, va en contra de la ley, falta de democracia interna, la regularización ha tenido poco de regular, falta de información dentro de la universidad, es decir, hay una serie de cuestiones para que los estudiantes del día a día se hace bastante complejo, sinceramente, se hace bastante complejo, más que uno reparte su responsabilidad en un montón de cosas. Entonces, por eso yo veo el panorama actual con muchísima preocupación en general, y bueno, Cambiemos Avanza, como el Frente para la Victoria lo ha hecho, y no muchas veces en nombre de los que supuestamente tienen que defender, en este caso en la universidad, los estudiantes somos los que estamos primero porque somos los que le damos sentido. Y no lo hablo tanto por mí, porque si querés yo dejo de estudiar el día de mañana, soy profesor, o sea, puedo seguir ejerciendo, pero hay otros compañeros que son primera generación, y bueno, la universidad se tiene que quedar y tiene que ofrecer calidad, y hasta ahora, con el presupuesto enorme que tiene, no hay ni voluntad política de solucionar estos problemas, hay como 1000 versiones cruzadas, y bueno, la universidad es un botín. Me tiraste una bomba antes, pensé que íbamos a charlar de otros temas, igual el tema Maldonado, que sé que te tiene muy, muy preocupado, a todos como sociedad nos debería tener más preocupados, y ¿sabes? Hay algo que me duele, porque uno al final termina como quedando en el medio de todo, ¿no? Pero yo he escuchado y Maldonado, ¿qué querés con esto así? Y después por otro lado mucha preocupación. Y por otro lado ¿qué nos pasó, no? Porque o es muy pro de defender los derechos humanos cuando, qué sé yo a los kirchneristas no les creo nada cuando defienden los derechos humanos y lo tuvieron a Milani como jefe del ejército. Y por otro lado, el gobierno nacional ha tenido una actitud muy, muy dura también y no ha sido claro en todo este tema. Sí, sí, estoy de acuerdo con tu caracterización. En primer lugar, el kirchnerismo ha hecho una bandera de los derechos humanos, pero bueno, ha tenido a Milani, ha tenido desaparecidos en democracia como Jorge Julio López, que a pesar de que ahora lo quieren plantar como que no ha tenido nada que ver el Estado, fue la policía bonaerense la que ha tenido un rol protagónico, a Luciano Arruga fue desaparecido por la policía bonaerense también. Entonces nosotros, digamos, a mí me parece igual el debate que tienen los antikirchneristas con los kirchneristas, me parece un debate tristísimo. Es tristísimo porque, bueno, muchos de los que les achacan, y no te acordaste de Jorge Julio López, nunca marcharon ni un 24 de marzo ni nunca por Jorge Julio López. Sí. Te lo digo porque mi partido, Miriam Bregman, conocida a nivel nacional, es la abogada de Jorge Julio López, y nosotros hemos estado en esa movilización y en todas las movilizaciones referidas a los derechos humanos, siempre marchamos independiente del kirchnerismo con las críticas estas, como las que vos hacés a Milani. Nosotros los 24 de marzo siempre marchamos separados, marchamos más tarde, y es una característica histórica nuestra, digamos, mantener independencia frente al aparateo del gobierno de turno. Pero a mí, más que ese debate, que por cierto me parece muy hipócrita de muchísimos sectores, de los dos, si querés, sectores en discusión, a mí me parece mucho más grave la actitud del gobierno nacional, y a mí me genera una preocupación muy, muy fuerte, que se suma a toda la que te vengo mencionando, ¿no? Al bolsillo, a mi vida como estudiante y demás, que es, bueno, tenemos un desaparecido en democracia y no estamos debatiendo en definitiva qué pasó con este chico, ¿no? Y bueno, claro, los medios de comunicación han tirado artillería de la más nefasta que se ha visto en los últimos tiempos, desviando la atención de que lo apuñaló el puestero, desde que, no sé, se ahogó en el río, desde todas las que está en Chile, que está en Entre Ríos, que está en Mendoza, un montón de versiones cuando nosotros desde el primer día sabemos, digamos, esto aprobarlo es otra cosa, pero sabemos que la responsabilidad la ha tenido Gendarmería porque la desaparición se dio en el contexto de una represión. Entonces, no pueden negar que Santiago estuvo ahí y no pueden negar que la Gendarmería reprimió. Ahora, ¿dónde está Santiago? Lo que no pueden responder. Y a mí me gustaría, con la marcha que hicimos hace un poco más de una semana,
que participó, bueno, estuvo el municipio o el intendente participando en la marcha y nosotros también, me parece que es accesorio. Yo le decía a la gente, bueno, si a vos no te cae bien el intendente, tiene que participar igual, porque acá hay algo más importante que la hipocresía política, que es la desaparición de una persona en democracia, y el Estado tiene mayor responsabilidad que cualquier ciudadano, ¿sí? Cualquier ciudadano puede utilizar políticamente cualquier cosa, ¿no? Y más los políticos de carrera. Ahora, los ciudadanos no le podemos dejar pasar al Estado que haya un desaparecido en democracia, y si empezamos a justificar la desaparición, porque era hippie, porque esto, porque estaba con los mapuches, porque tiraban piedras, ya está. Perdimos, como sociedad retrocedimos 40 años, y me parece que eso es lo que el gobierno nacional está queriendo hacer. Empezar a hacer toda una rediscusión de la cuestión de los derechos humanos y retrocederla 40 años, cuando en general había un consenso en cuanto a los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos. Obviamente, se mete nuevamente la cuestión de la grieta, sí, falsa grieta. Y si querés, en otro programa discutimos también hasta dónde fue cierta la cuestión que instaló el kirchnerismo de los derechos humanos. Sí, muchísima hipocresía y muchísimo uso político. Y déjame agregarte algo de la universidad. Yo no lo tiro como bomba electoral, ni muchísimo menos. Tampoco te lo planteo como una denuncia. Pero sí te lo traslado mi preocupación como estudiante frente a una institución que tenemos que cuidar, tenemos que defender, y que uno hoy, porque no lo digo yo, digamos, mis compañeros coinciden y compañeros de otras carreras ven más o menos con la misma preocupación lo que está pasando con la universidad, y disputa como un botín. Es realmente muy triste. Cuando nosotros hablamos de educación, de cómo mejorar la calidad educativa, ellos juegan a otra cosa. Están jugando a otra cosa. Santi, gracias por haber venido. Gracias a vos, Seba. Ya me están apurando que nos tenemos que ir. Me queda una pausa y un minuto para despedirme, ¿sí? Santi, que termines bien el día y estamos hablando en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La pausa y ya volvemos. Bueno, el final del círculo en este Día del Maestro. Un nuevo saludo a todos los maestros de San Antonio de Areco y que terminen el día de la mejor manera. Mil gracias a Diego Cabral, que estuvo en las cámaras, a Celeste Paredes, que estuvo en la operación técnica, en la producción a cargo, como siempre, de Silvina Pavor, que hoy ausente con aviso, se ha quedado en casa. Le mandamos saludos, tanto a ella como para Isabel y Valentino, que seguramente han elegido este programa por sobre la oferta que hay en la pantalla grande. Buena jornada, buena semana, pásenlo lindo, y el próximo lunes nuevamente estaremos aquí compartiendo la noche del círculo.